algunas las conozco, pero también me alegra mucho ver caras y nombres de compañeras que no conozco, aunque conozco sus organizaciones sindicales, porque era un poco la idea de esta segunda versión del curso, que podamos llegar eh, a más organizaciones sindicales con este tema y que efectivamente en esa aspiración de ampliar y transformar la agenda sindical, pues podamos confluir todas y todos en un propósito que no es solamente un propósito de las mujeres. Entonces, bienvenidas a esta segunda edición del curso de Economía del Cuidado como agenda sindical. Como seguramente algunas de ustedes saben, este curso tuvo su primera edición el año pasado, un poco, digamos, en medio de comenzando la pandemia. Y como su nombre lo indica, es un curso que tiene como objetivo poner el tema de la economía del cuidado dentro de la agenda sindical y asimismo promover acciones sindicales para la transformación de la organización social del cuidado. Vamos a hacer un paso bastante rápido por los materiales que teníamos ya disponibles en la sesión anterior. Y bueno, también les vamos a contar un poco cuál es el contenido del curso en esta edición 2021. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a presentar muy corto, como les digo, de a 2 minutos y medio, entre Paola y yo, y al final Alejandra, como presentamos la vez pasada, los materiales y las sesiones, porque estas, pues, cada módulo es una sesión. Entonces, empieza ¿qué? Paola. Pau, la que empiece el módulo, dice el nombre del módulo y arranca con su parte. ¿Lista? Bueno, listo. Yo también me voy a presentar. Creo que algunas pues vienen de la edición anterior, otras tal vez nunca nos habíamos encontrado. Mi nombre es Paola García, yo soy economista. Un poco para contarles también, trabajé varios años en el DANE, entonces seguramente van a ver algo de estos énfasis en las presentaciones, generar información, pues también como abordar la información como herramienta para tomar decisiones, para hacer incidencia, para hacer también exigencias y peticiones de nuestros derechos. Entonces, pues van a ver también un poco pues los énfasis que puedo hacer o sobre los que podemos profundizar desde mi conocimiento. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a empezar la parte de la recapitulación que les había anunciado, de manera que este primer módulo, como ya les habíamos explicado, lo pueden encontrar en la página web. Todo lo que les voy a mostrar son los materiales que retomamos en la sesión anterior, del espacio anterior, y acá lo que presentamos es los conceptos básicos sobre economía del cuidado, ¿sí? Entendiendo como uno de los primeros conceptos básicos de la economía del cuidado es pensarnos que son conceptos que vienen desde la economía feminista, ¿no? Y como desde la economía feminista pasa, pues es una corriente del pensamiento económico que pasa por reconocer que precisamente el conocimiento en economía se ha construido desde unas miradas muy específicas, desde unas miradas pues androcéntricas, donde los hombres han dicho o han construido cómo ven que funciona y cómo se ordena el mundo y las relaciones sociales y económicas desde su mirada, ¿no? Yo soy economista y creo que puedo contar con una mano el número de veces que leí a una autora mujer en economía, y con la mitad de la mano las profesoras mujeres que tuve, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como partir de reconocer de dónde vienen estos conceptos y estos conocimientos que queremos también difundir, y esta, digamos, construcción del pensamiento, ¿no? Entonces, eso es importante, saber que la economía feminista nos brinda esas herramientas. ¿Qué hace la economía feminista? Pues reconoce que las mujeres también hacemos contribuciones que obviamente históricamente no fueron visibilizadas, pero que estamos en el momento también histórico de darles un lugar, de visibilizarlas, de cuestionar también aquellas verdades que parecen tan verdades o parecen cosas tan neutrales a los ojos de otras personas, pero que en realidad no son neutrales y que están reforzando diferenciales en los resultados y en el ejercicio de los derechos que tenemos.
y cómo propender por transformaciones de esa realidad que encontramos, ¿no? Esos puntos claves que desde la economía feminista nos permiten hacer. Aquí van a encontrar algunos otros conceptos como cómo diferenciar economía de género y economía feminista, como cosas claves que no solamente nos basamos en hacernos desagregaciones en mujeres y hombres, sino también cómo leemos otras cifras y otros indicadores con enfoque de género. Y para cerrar este bloque, lo que encontramos es cuáles son los aportes que se han hecho desde América Latina, ¿no? ¿Qué papel ha jugado ahí América Latina en ese reconocimiento y cuáles son los aportes que se ha hecho desde América Latina a la economía del cuidado y a otros temas de economía feminista? Entonces ahí le doy la palabra a Anaí para que continuemos con él. Bueno, muchas gracias. Paola, me lo pones un poquito más grande porque estoy con el computador chiquito, entonces, porque el otro no me funcionó. Bueno, entonces, mira, lo que Paola está planteando que es fundamental, o sea, los conceptos fundamentales que tenemos y más o menos como para que lo tengamos, no quiere decir que es así exactamente de lineal, pero cuando hablamos de economía femenina, de economía del cuidado, de sistemas de cuidado, necesitamos hablar qué es la economía feminista, qué es la economía del cuidado, qué es la organización social del cuidado, qué es el marco de las 3 R's y qué es el sistema de cuidado. Eso es lo que vamos a hablar hoy, como esos puntos, y más adelante ya un poquito más grande, Pau, ya les iremos diciendo. Entonces, en la aproximación a la economía del cuidado, en los conceptos básicos, partimos cuando hablamos de la economía del cuidado, hablamos como algo esencial, porque ni la sociedad ni la actual economía podrían funcionar sin la economía del cuidado, sin esto que hacemos en la economía del cuidado. O sea, que son las actividades cotidianas que se desarrollan, son las que, sí, ahí dale más arribita, perfecto. Son las actividades cotidianas básicas y necesarias para para la reproducción y supervivencia de las personas. Además, quiero destacar que es importantísimo analizar quiénes las brindan y los efectos sobre la condiciones de vida de quienes brindan la economía del cuidado, por supuesto, todas estas actividades. Hablamos de que hay una desigualdad, de que existe una desigualdad en la que se fundamenta o que se muestra en la economía del cuidado, que es la desigualdad de género, o sea, que de manera diferencial afecta a mujeres y hombres. Y esto puede ser lo que está en toda esta parte y sobre todo lo más importante que tenemos que mirar, que ustedes lo han mirado en la pandemia, etcétera, es cómo esa desigualdad tiene que ver con la reproducción de la vida y el coste que para eso significa en tiempo y en trabajo, fundamentalmente para las mujeres. Y que quisiera aquí de una manera especial destacar unas reflexiones, un par de reflexiones que hacíamos la vez pasada, y aquí es lo que les digo más adelante donde dice temas de reflexión, Pau, y aquí es donde les digo que vamos más allá, aquí pues hicimos todos los conceptos básicos, la economía feminista y la economía del cuidado en la agenda sindical. Aquí es donde les queremos decir, si a ustedes les interesa este tema en el ejercicio que vamos a hacer más adelante, ustedes pueden entrar otra vez al primer módulo. ¿Qué temas de reflexión destacamos en este primer módulo? Uno, que la economía feminista evidencia desigualdades de género en el mercado laboral y estas se relacionan fundamentalmente con el cuidado realizado en el ámbito de los hogares no reconocido, no valorado y que hacen las mujeres, y necesitamos su reconocimiento en la agenda sindical. Ahora se está más o menos haciendo, pero no ha sido fácil y en general en ningún espacio. Y segundo, la economía del cuidado, que afecta en mayor proporción a las mujeres, limita su participación en las actividades sindicalistas, porque muchas cosas, por ejemplo, se hacen a las 5 o 6 de la tarde, que es las horas en que las mujeres están en sus casas, las madres, etcétera, atendiendo a la familia. Entonces es un desafío para el movimiento sindical mirar acciones que puedan establecer realmente condiciones de igualdad y no discriminación en estos aspectos. Lista.
Al final de cada módulo damos unas referencias básicas si ustedes quieren profundizar alguno de estos puntos. Ahora, Paola, el siguiente. Vamos al módulo 2. El módulo 2 que se denomina el trabajo de cuidado no remunerado. Realmente en este lo que queremos destacar es, queremos destacar los tipos de cuidado no remunerado y las condiciones en que se realizan. Es importante entender, es importante entender que el trabajo de cuidado no remunerado es, no, espérate que me perdí ahí. Espérense que es que se me trabó aquí. Bueno, que el trabajo no, hay dos tipos, ¿cuáles son los tipos de trabajo de cuidado no remunerado? De un lado, por poblaciones está un trabajo que es el doméstico que se le realiza en los hogares y que atiende a toda la familia. Cuando se hace, por ejemplo, suministro de alimentos, mantenimiento de vestuario, limpieza, compras, etcétera, es para toda la familia. Ese es un tipo de trabajo que se hace en los hogares. Y hay otro tipo que es el que se hace de atención especial a personas, niños o niñas en situación de discapacidad, personas mayores enfermas, etcétera. Y los dos, entonces son sobre toda la familia, sobre personas específicas y puede ser remunerado y no remunerado. Eso hay que entenderlo muy bien porque eso nos va a mostrar dónde está poniendo la prioridad el gobierno. Entonces, en este sentido, vemos que este trabajo, y ahora Paola va a explicar mucho mejor las mediciones, toma gran tiempo de las mujeres, prácticamente una jornada casi diaria, más de casi 8 horas al día, y en los hombres únicamente 3 horas, como 3 horas, cerca de 3 horas y media. ¿Qué es lo más grave del trabajo? El trabajo de cuidado no remunerado se constituye para las mujeres en una barrera estructural para su autonomía económica. Y en ese sentido, le genera pobreza económica y pobreza de tiempo. En este sentido, hemos destacado, bien ahí, vamos bien, hemos destacado un par de aspectos en relación con el trabajo de cuidado no remunerado, que es el que yo les acabo de presentar, es invisible en el sindicalismo. Realmente es mínima la referencia al tema y tiene mucho que ver con los derechos laborales. Hay muchas cosas que se podrían hacer para facilitar este trabajo, pero además no se le considera en general que sea trabajo. Sin embargo, tiene todas las características de un trabajo. Y como van a ver enseguida, cuando Paola hable del trabajo remunerado, es subvalorado, por eso las actividades que se asocian, digamos, con el trabajo no remunerado siempre son las menos pagadas en el sector económico. Sigue, Pau. No. Perdón, ya aprendí el micrófono. A grosso modo, en el taller anterior lo que vimos fue un poco cómo se materializa, cómo se dimensiona eso que Ana Isabel acaba de mencionar, ¿no? Entonces, eso que llamamos labores domésticas, eso que, digamos, ha sido construido socialmente como una responsabilidad de las mujeres, ¿qué dimensión tiene y cómo podemos medir? Entonces, hay indicadores del mercado laboral que implícitamente nos van mostrando cuántas mujeres y cuánto tiempo dedicamos a esas labores, ¿no? Entonces, tenemos indicadores, por ejemplo, que denominan de inactividad, y resulta que la inactividad no es otra cosa que estar haciendo oficios del hogar, y es todo el trabajo de las denominadas en algunos sentidos y más conocidas como las amas de casa, pero que es todo un trabajo desde la construcción de la economía feminista, ¿no? Empezar por reconocerlo y llamarlo trabajo, ¿no? Entonces, pero el mercado laboral lo sigue llamando inactividad, ¿no? Otras cosas que tenemos en la encuesta de mercado laboral, pues son las actividades que realizaron las personas sin que les pagaran, que complementan el tiempo total de trabajo, ¿no? Y una muy específica que tenemos es la encuesta de uso del tiempo, que nos dice por todas las funcionalidades que acaba de mencionar ahí Anaí, cuántas personas participaron y
cuánto tiempo dedicaron a cada una de esas funcionalidades. Entonces, por ejemplo, el último indicador consolidado que teníamos era de 2016. Las mujeres trabajamos en promedio, entre las que hacen, no hacen, 7 horas, 14 minutos al día y los hombres 3 horas, 25 minutos. Entonces ya tenemos una brecha de 3 horas diarias en 365 días, pues eso son jornadas de trabajo enteras y casi 7 horas, pues es jornada de trabajo entera, ¿no? Entonces, bueno, la encuesta sobre el tiempo nos muestra estas funcionalidades, nos muestra unos indicadores básicos, que además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y además nos dice que si valoráramos eso en términos de riqueza del país, equivaldría al 20% de lo que hoy contamos como riqueza de un país, ¿sí? Que es el Producto Interno Bruto. Entonces, algunas generalidades de la medición son estas. Bien, ahora vamos a el siguiente módulo, que es el módulo sobre la organización social del cuidado. En este módulo un poco lo que hacemos es contar cómo fue ese recorrido institucional y el desarrollo del tema de economía del cuidado en Colombia. Se tuvo al principio un módulo, este módulo de información que está en la encuesta de mercado laboral, que cuenta más o menos 10 actividades de trabajo no remunerado, se tenían en ese módulo, pero luego una cosa que impulsa mucho la medición de este tema en el país es la ley 1413 del 2010, ¿no? Que crea la cuenta satélite, que ordena la encuesta de uso del tiempo y crea la Comisión Intersectorial de Gobierno. Entonces ahí está todo el recorrido como institucional que se hace en el tema, con los diferentes elementos que ha habido en los planes de desarrollo y pues más recientemente la creación de los sistemas territoriales de cuidado. Pues ahí van a encontrar pues más en detalle como los puntos y los aspectos clave que tienen cada uno de estos documentos, pero ahí a resaltar es que finalmente ha sido desde los territorios, desde las ciudades, que se ha empezado a impulsar todo el tema, todos los sistemas de cuidado, mucho más de lo que está pues, pensado y abordado desde los planes de desarrollo nacional. Anaí, te doy la palabra. Gracias, Pau. Bueno, entonces ya ven, vimos la conceptualización tanto de economía feminista como del cuidado. Después vemos qué es la economía del cuidado, ya la hemos visto y ahora estamos viendo con Pau qué es la organización social del cuidado. Es decir, cómo está organizada la sociedad en general para plantear, para atender, para responder al cuidado en esta sociedad. Y Pau ya nos dio un recorrido institucional. Ahora lo que yo voy a hacer es mirar la importancia de la sociedad civil con respecto a esta organización social del cuidado y a caracterizarla. Entonces, como les decía, es sobre cómo está la organización de la sociedad para proveer los servicios de cuidado. Y seguimos diciendo sus efectos que tiene y por qué es importante, tan importante la participación de la sociedad civil y de los sindicatos entre los organismos de la sociedad civil. En la caracterización fundamental tenemos que los agentes proveedores del cuidado son el Estado, el mercado, los hogares y la sociedad civil. Ahí eso está detallado, lo pueden mirar más en detalle. ¿Cuál es esto? Sí lo quiero recordar y que no se nos olvide, y sobre esto es que tenemos que trabajar. ¿Cuál es esa caracterización actual de las organizaciones de la sociedad, de la organización del cuidado? Es familista, o sea que es fundamentalmente las familias donde se brinda ese cuidado, patriarcal, porque al interior de las familias las mujeres son las que tienen que responder por él, y mercantilista porque en muchos casos toca comprarlo, y si no, las mujeres se tienen que quedar en el hogar cuidando y no pueden salir a buscar trabajo. Rápidamente también se hace referencia al tipo de alternativas para transformar la organización social del cuidado. Entonces ahí tenemos, cuando hablamos de esto, hay que tener cuidado en lo siguiente, y este es el planteamiento que hacemos desde el feminismo. Es muy importante medir, comparar, hacer los análisis de género, mostrar brechas,
pero es el feminismo el que pone las herramientas para transformar. Es la división sexual del trabajo la que más nos ha ubicado en esta situación. Por lo tanto, hay que trabajar la división sexual del trabajo, hay que incorporar el enfoque feminista, que es la propuesta que hacemos, hay que hacer una mirada desde la justicia social y hay que generar, sube Pau, por favor, hay que generar la agenda del cuidado para poder llegar a sistemas de cuidado. Aquí en la parte final quisiera destacarle las reflexiones que hacemos en este módulo sobre la organización social del cuidado de los sindicatos que hace y de las organizaciones de la sociedad civil y sindicatos como parte de esa sociedad civil. Entonces, una es que la organización social, una organización social del cuidado justa podría considerarse fuente de trabajo decente que sea también una oportunidad para las mujeres. Una de las cosas que se propone para los sistemas de cuidado es un plan de empleo público para que realmente lo atienda. Segundo, indagar sobre el tipo de condiciones laborales que hacen interesante este trabajo para las mujeres, incluso las jóvenes. Ahora seguimos con el siguiente módulo. En este módulo vamos a hablar de las R's. Inicialmente se hablaba de las 3 R's porque es para el trabajo de cuidado no remunerado, luego OIT incluyó 2 para el trabajo remunerado. Yo les voy a hacer énfasis en el sistema de cuidado no remunerado, o sea, de las 3 R's iniciales. Entonces, le planteaba en la importancia del sistema de cuidado que busque balancear, es decir, necesitamos sistemas de cuidado que busquen balancear, equilibrar la provisión de cuidado y no como ponerlo fundamentalmente y no hacer énfasis en una población. Necesitamos cuidados universales, es decir, que todo es un derecho de ciudadanía acceder al cuidado. Bueno, la provisión balanceada tiene que ver con también que sea desfamiliarizar los cuidados, o sea, que no sigamos, que la familia no siga siendo la principal, quien tenga que responder por esto, superar, como decíamos, la división sexual del cuidado, o sea, no patriarcal, servicios de calidad y dignos para toda la población e integral. O sea que necesitamos un marco que permita la transformación realmente de ese sistema de cuidado tal como existe. Esas 3 R's con las que, a ver, ¿qué es el marco de las 3 R's? Ya vimos que hay una organización social del cuidado completamente desbalanceada, patriarcal y mercantilista. Lo que hacemos es que aplicamos este marco de las 3 R's para mirar qué hay que transformar y cómo lo aplicamos. Miramos lo que tiene que ver con el reconocimiento, con la redistribución y con la reducción. Y ahí más adelante se les explica en detalle, se ponen ejemplos, reconocimiento, o sea, realmente la medición, la valoración de lo que significa el trabajo de cuidado no remunerado, la redistribución, como decíamos, entre los distintos agentes responsables, agentes de la sociedad, y la reducción que tiene que ver, y es muy importante en nuestros países, porque es reducir tiempo y reducir cargas por de las actividades de cuidado, ya no lavar en el río como todavía toca en muchas partes, ya no cocinar con leña. Entonces esas son las 3 fundamentales en cuanto a las R's del trabajo de cuidado no remunerado. Sigue Paola con las 2 del trabajo remunerado. Listo. Entonces, bueno, recientemente la OIT ha propuesto, digamos, más recientemente que la propuesta de las 3 R, se han sumado 2 R's del trabajo remunerado, que ha sido, pues, como les decía, una propuesta de la OIT, y están relacionadas con recompensar que aquel trabajo en los oficios de cuidado y en las ramas de actividad de cuidado esté remunerado, sea trabajo decente, sean empleos de calidad y que incluyan el tema, digamos, de las trabajadoras migrantes, ¿no? Y la segunda R es el tema de la representación, el diálogo social que deben tener esas ocupaciones del cuidado
de manera que puedan hacer procesos de negociación colectiva, digamos que puedan unirse, aliarse y generar como acuerdos, pues en lógica de reconocimiento de los derechos de este grupo, digamos, poblacional. Entonces, las dos R son más o menos recientes, son también, digamos, Rs que se articulan con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, sobre calidad en el empleo y trabajo decente para todas las personas. Entonces, ese a grandes rasgos es el tema de las 5 Rs, de las cuales 3 están asociadas digamos, a los aspectos del trabajo no remunerado y 2 especialmente relacionadas con el trabajo de cuidado remunerado. Listo. Este es, pues, a grandes rasgos el recuento. Anaí, yo creo que ahí podemos dar paso al proceso de retroalimentación, de presentación del programa y de retroalimentación. No, pon la última de posibilidades de aportes del sector, esta. Entonces, si ustedes ven en cada módulo, estamos planteándole alternativas al sector sindical, pero pues por supuesto necesitamos que ahí ustedes alimenten mucho esto. En esta de las R's, que es como la estrategia para mover esa organización social del cuidado y llegar a sistemas de cuidado que realmente sean equilibrados, paritarios y feministas, entonces se plantea al sector sindical la participación sindical en las instancias de la sociedad civil, como lo hace ahora, y aquí está Ligia, que participa, por ejemplo, en la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá, participar en las instancias de la sociedad civil que promueven los sistemas de cuidado. Esto es un compromiso de militancia sindical, lo que estamos aquí haciendo es militancia sindical y feminista, que incluso puede incidir en abrir espacios para los derechos de las mujeres en los sindicatos que ustedes saben que, pues ustedes mismas saben que no ha sido fácil. Y las posibilidades de establecer compromisos sindicales, miren, esto es importantísimo, con las 2 R's, o sea, del trabajo remunerado, del trabajo de cuidado remunerado, que son recompensar y representación. Entonces ahora sigue Alejandra, que nos va a presentar el último módulo que tiene que ver con la precarización laboral de las mujeres. Alejandra, bienvenida. Gracias, Anita. Bueno, Alejandra, en la misma velocidad en la que venimos, yo sé que está siendo un poco rápido, pero la verdad es estamos recapitulando los módulos que ya les hemos mencionado, están a disposición de todas y de todos, incluso para que puedan pues usarlos en algún tipo de curso sindical o donde quieran aprovechar estos materiales. Entonces, bueno, digamos que ya hemos visto un poco lo que pasa con ese trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares. Ya hemos visto que tenemos una organización social del cuidado muy familista y además muy cargada hacia las mujeres, y eso ya ahorita Paola nos mostraba cómo representa al día para las mujeres casi 8 horas. Eso se incrementó en pandemia, ya hay datos preliminares que se incrementó a las 8 horas, mientras que en el caso de los hombres no hay una variación significativa y se mantienen sobre las 3 horas y media. Y esa brecha y ese tiempo que las mujeres dedican mayoritariamente al cuidado, al trabajo de cuidado no remunerado, pues tiene efectivamente impactos en el trabajo remunerado. Y esos impactos son digamos, de varios tipos, ¿no? Tiene un impacto que tiene que ver con que las mujeres ingresamos menos al mercado de trabajo. Entonces, si uno revisa la tasa de ocupación de las mujeres, es inferior a la de los hombres y venía antes de la pandemia más o menos siendo un 54%. Con la pandemia estamos, incluso ahora que se supone que estamos ya en reactivación económica, sobre el 49%. La brecha es de más o menos 22 puntos porcentuales. Tiene también impactos en que las mujeres tenemos mayores índices de desempleo. Entonces también la brecha de desempleo se incrementó con la pandemia, o sea, y la reactivación económica está teniendo una mayor velocidad para los hombres que para las mujeres. Se están reactivando más rápido los sectores donde hay más presencia de mano de obra masculina. Entonces, la segunda consecuencia es esa brecha de desempleo que
en los últimos 10 años venía siendo en promedio 6 puntos porcentuales y que se ha incrementado más o menos a 7,7. Igualmente tiene también otro impacto y es algo que la OIT ha denominado la penalización de la maternidad. Y este además es un dato que digamos, es bastante interesante de analizar. Y es que en el caso de las mujeres con hijos entre 0 y 5 años tienen las tasas de participación laboral más bajas. En cambio, cuando uno mira en el caso de los hombres que tienen hijos en esa misma edad tienen una mayor participación laboral, incluso comparados con hombres sin hijos. Y esto pues ya nos está dando un mensaje muy fuerte de varias de las cosas que ya hemos mencionado aquí, de la naturalización del cuidado hacia las mujeres, hacia las mamás, hacia la maternidad, pero además tampoco ayudan mucho las leyes, ¿no? Entonces si uno revisa y encuentra licencias de maternidad en el caso nuestro de 18 semanas frente a licencias de paternidad hoy de 2 semanas, pues ya tiene un mensaje simbólico que eso hace en muchas ocasiones las leyes bastante fuerte de quién es la titular de esa obligación un poco de cuidar. Y eso repercute en efectivamente el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo. Pero además de todas estas dificultades de acceso al trabajo, hay otra situación muy complicada y es la calidad del empleo que tienen las mujeres. E incluso en el caso de mujeres que ingresan al mercado de trabajo remunerado, como muchas de quienes estamos aquí, la carga de ese cuidado no remunerado sigue estando mucho más en los hombres de las mujeres, aunque ingresen a ese mercado de trabajo. Y eso hace que ingresen a trabajos muchas veces precarios, a medio tiempo, y aquí todas sabemos que eso tiene repercusiones en muchos otros derechos, ¿no? Entonces tiene repercusiones en el derecho a la pensión, por eso las mujeres acceden menos a la pensión, tienen menos periodos de cotización y en muchas ocasiones acceden a la pensión no como titular del derecho, sino como quien hereda ese derecho en el caso digamos, de quien hereda el derecho, por ejemplo, del cónyuge. Y esa calidad del empleo también tiene que ver con precarización laboral. Los sectores más precarizados, y aquí tenemos muchos de ellos presentes, son sectores con una presencia mayoritaria de mano de obra femenina, ¿no? El caso del trabajo doméstico remunerado, que además aquí tenemos una importantísima presencia del intersindical. Ellas lo saben más que nadie, los efectos que ha tenido la pandemia, pero además la difícil lucha que ellas tienen por dignificar su trabajo, pero también es el caso de otros sectores como el sector de la salud, incluso, digamos, en muchos casos el sector de la educación, que también es un sector altamente feminizado. Entonces, para finalizar, digamos, ahí hay una cantidad de retos. Yo creo que ahí enumeré como 10 pasos pendientes. Hoy los vería de otra manera, los matizaría más, pero vamos a vernos en otros módulos. Y es que creo que hay unos retos pendientes en donde lo que necesitamos son modificaciones de leyes. Y ahí los sindicatos tienen un papel importantísimo. O sea, el papel como actor político que el sindicalismo tiene en promover cierto tipo de modificaciones normativas es real, aún en un gobierno, digamos, tan complicado como este. Pero también hay un espacio importante, por ejemplo, en las negociaciones colectivas. Y ahí vamos a insistir mucho en cada tema, porque la negociación colectiva es sin duda una de las principales herramientas para mejorar las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores. Y allí, por esta vía, podemos, digamos, cambiar un poco esta situación de precarización laboral vía, por ejemplo, las normas que tienen que ver con licencias de paternidad, de maternidad o licencias parentales, vía también defender la diferencia de edad en pensiones, vía también, digamos, insistir en la ratificación de ciertos convenios de la OIT que contribuirían a mejorar las condiciones laborales de las mujeres y también en una tarea fundamental de insistir en que este no es un tema, y con esto termino, no es un tema secundario de la agenda sindical, no es el tema del párrafo último donde decimos y además que salga X o Y cosa con las mujeres, sino que es un tema realmente. Presentarles el programa que hemos como diseñado para esta edición del curso. Ustedes ya tienen digamos, este contenido.
que es, pues estaría compuesto por 6 sesiones virtuales. Vamos a continuar pues en la modalidad virtual. La idea que tenemos es presentar, digamos, de manera como se hizo en la sesión anterior, la edición anterior, es tener como unos conceptos básicos, unos puntos de partida, pero para nosotros también lo más importante es tener un diálogo con ustedes, ¿no? Conocer sus énfasis, sus potencialidades, sus preguntas. Entonces la idea es que todas las sesiones estén mediadas por un ejercicio tipo taller en el que podamos conversar y dialogar sobre cada uno de estos eslabones. Entonces, el primero en el que queremos profundizar es sobre el tema de la organización social del cuidado. En este sentido, lo que queremos hacer es presentar unos conceptos básicos sobre qué es la oferta y qué es la demanda de cuidado. Esos conceptos son a veces cosas que pueden ser difusas y a veces contarlas, saber cuánto es, saber materializarlos, ponerles un valor, nos ayuda a aterrizar esos conceptos que a veces pues es difusos, ¿no? El cuidado muchas veces es incluso una palabra que se usa para muchas cosas y que puede tender a hacer todo y a desdibujarse. Entonces es muy importante tener claro qué sí es y qué no es a través de estos ejercicios que intentamos recopilar para presentarles. Todos los talleres, y como lo reiteraban ahí, tienen un objetivo de evidenciar qué acciones de incidencia política, de incidencia se pueden hacer desde el sector sindical, ¿no? Entonces, también van a ver que en cada una de las sesiones este es un elemento, digamos, transversal. En segundo lugar, tenemos todo el tema de pensiones, que como lo mencionaba Alejandra, quisimos hacer como un énfasis en ese, porque además las pensiones arrastran todos los sesgos de género que construimos a lo largo del curso de la vida laboral, ¿no? Y entonces, dado que estamos en un contexto en el cual los sistemas de protección social están asociados al empleo, pues construimos, acumulamos, digamos, todos los sesgos del mercado laboral y los evidenciamos en la vejez. Entonces, cómo esto se relaciona con el mercado laboral, cómo el mercado laboral se relaciona con la economía del cuidado y cómo finalmente esa conexión pues nos trae diferencias en el acceso a la pensión y cómo lo abordamos también desde las 3 R's del trabajo no remunerado, ¿no? que hemos contado en nuestra web anterior. El tercer punto es el tema del teletrabajo. Ustedes saben que tenemos ahora unos cambios normativos ahí y es importante diferenciar que es teletrabajo, trabajo en casa, las interrelaciones que eso tiene en la organización, en el uso del tiempo, el uso de temas tecnológicos y conocer como en detalle estos ámbitos del teletrabajo y bueno, también como les mencionaba, las interrelaciones que podemos tener desde el sector sindical en este ámbito. El cuarto punto es hacer énfasis en el tema de las licencias parentales. Sin lugar a dudas, esto es un tema que es muy diferente en el contexto global, en otros países de la región, en otros contextos, y para nosotros es importante establecer esos aportes, esas contribuciones que dan todo el tema de licencias parentales, no solamente en términos prácticos y operativos a establecer las diferencias entre mujeres y hombres, sino además todo lo que eso significa socialmente, ¿no? Y es que tan pronto tú conectas una idea de licencia parental para las mujeres de periodo largo y de hombres de un tiempo corto, estás de una vez mandando como, digamos, como política pública, como legislación, como mensaje de sociedad, un mensaje claro a las personas de la ciudadanía y es que los hombres cuidan poco y las mujeres pueden cuidar más, ¿no? Entonces, eso, digamos, analizar las licencias parentales desde esa perspectiva de economía del cuidado, pues consideramos que era un espacio que queríamos plantearles. El quinto punto son los temas de política fiscal. Este segmento de política fiscal tiene un énfasis especial en tributación. Pues entendemos que ambos eslabones de la política fiscal, tanto cómo se recaudan los ingresos y cómo se gastan, tienen efectos diferenciales sobre las mujeres y los hombres, pero vamos a hacer un énfasis especial en tributación. Y finalmente, pues los temas de protección social, que ustedes, pues, digamos, todas lo sabemos y los sufrimos de alguna forma, y es pues cómo se estructura, ¿no? Esta matriz económica y social en el cual pues los sistemas de protección
van cobijando a unos ciertos grupos, van creando además eslabones o como jerarquías de grupos y de servicios sociales, y pues tienen consecuencias diferenciales para mujeres y hombres, y cómo se articulan estos temas con la economía del cuidado y pues con el engranaje que hace parte de la economía del cuidado, que es entender el trabajo de cuidado no remunerado como un trabajo y como también un condicionante de la autonomía económica de las mujeres. Entonces, estos son los 6 temas que les proponemos para el curso. Van a haber intervenciones de diferentes personas. Hemos buscado pues, las personas más especializadas que pues tenemos contacto para trabajar, pues para sesionar sobre los temas de empleo, sobre pensiones. Algunas las estaremos orientando Ana Isabel y yo, pero en grandes rasgos este es el contenido del curso. Siempre, como decía Paola, vamos a tratar de que ustedes planteen unas reflexiones, nos dejen unos elementos, porque es que con base en lo que ustedes van planteando, es que se puede ir profundizando en estos conocimientos y en propuestas, o bueno, sí, en hacer propuestas innovadoras. Hay estas 3 preguntas. ¿Qué creen que sería una medida que puede tomar un sindicato? Acuérdense que estamos hablando de la economía del cuidado, de un sistema de cuidado tanto nacional, que el DNP en este momento está entregando los lineamientos, y de sistemas territoriales que ya existen. En otro momento les explicamos eso mejor, donde ya existen. Pero ¿qué creen ustedes que sería una medida que puede tomar un sindicato para lo que tiene que ver con la economía del cuidado? Es decir, para reducir, para redistribuir, para, bueno, lo que dijimos. Un segundo punto es lluvia de ideas sobre cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, ustedes pueden decir, nosotras después les vamos a pasar ese documento. Hay un documento que hicieron unos sindicatos argentinos, en el que hicieron unas investigaciones con entrevistas, análisis de cláusulas. Bueno, aquí también Paola y Alejandra han planteado algunas ideas, entonces rico lo que podamos tener de ustedes. Y tercero, ¿qué expectativas? Entonces, estas 3 preguntas son para orientar. Listo, entonces empiece Ligia. Bueno, Cortico, Ligia, corto, porque yo- tenemos que dar oportunidad a todas. ¿Listo? todas hablen. Yo lo voy a decir así, mira. En el sindicato es muy, pero muy importante implementar el tema de la corresponsabilidad familiar porque esto tiene incluso vinculaciones en las negociaciones colectivas. Esa es una. 2, yo le agregaría, además de entrevistas y eso, performance y café internet donde podamos conversar muchas cosas. Y 3, las expectativas es que podamos implementarlo realmente al interior de los sindicatos y tener ya mucha sustentación para que esto sea una fuerza colectiva en todas las organizaciones sindicales. Gracias. Listo. La número 2. Bueno, pienso que como trabajadora de la salud, la inequidad, la falta de oportunidades, se debe socializar y se debe hacer énfasis en planeaciones, en trabajo, en negociaciones colectivas para hacer como una transformación en la mente de todos los afiliados, y más que en el sector salud el 90%, el 86% somos mujeres. Entonces y somos el trabajo remunerado. Entonces es como tratar y somos las mal pagas. Entonces somos remuneradas pero mal pagas, entonces no hay como una coordinación. A los que no se les paga no hay una equidad como salarial verdaderamente con una corresponsabilidad social. Gracias, muchas gracias. Y un saludo. Gracias, Anita, y gracias a todas. Yolanda hace parte de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado también. Bueno, la número 3. Ahí están en orden, en orden de participantes. María, escuchamos. Yo soy la número 3. Sí, María. Sí. Hola. Vea, pues yo, como pertenezco al sector de las TRH, trabajadoras domésticas, pues dentro de nuestro sindicato se nos está brindando y se les está brindando a las compañeras es
muchas capacitaciones para que ellas exijan sus derechos, salgan a trabajar y les paguen lo justo. Más que todo por ahí, eso es lo que se está haciendo dentro de nuestro sindicato y seguirlas capacitando para que ellas sigan adelante y se labren un futuro mejor, porque pues la verdad se les ha inculcado mucho que no se deben quedar en el servicio doméstico, que deben estudiar, que deben capacitarse para que salgan adelante. Eso es más o menos lo que se está haciendo dentro de nuestro sindicato. La siguiente. Marcela. Yo, Marcela, sí señora. Sí, yo. La que yo veía, conciliación de la familia-trabajo, creo que tiene que ver con lo que decía Ligia en la legislación laboral y tendría que ver también con esa posibilidad, y que ya lo vimos ahora con lo del paro, que desde el sindicato se hagan análisis de la política y se formulen proyectos que puedan ser presentados como proyectos de ley sobre, por ejemplo, esa necesidad de las licencias de paternidad y maternidad igualitarias, digámoslo así, que eso ya funciona en varios países del mundo. Y que se vincule pues de esa forma a los hombres, digámoslo así, a esa posibilidad también del cuidado de la familia. Pues habría que mirar la política de largo plazo de lo que sería el cuidado desde el Estado y de la sociedad. Yo diría sería un poco devolvernos al Estado benefactor, que no les gusta a muchos privatizadores, pero que generaba posibilidades también del cuidado de la familia y desde ámbitos de las guarderías, ya lo vimos también con las propuestas que habían de guarderías desde las empresas. Y desde lo sindical generar espacios concretos donde las mujeres puedan asistir a las jornadas sindicales y tengan, digamos, las zonas de cuidados de sus hijos. Digamos, hay un aspecto de lo político general, de la política general, y lo otro sería desde el interior del sindicato. Y eso pues implicaría generar talleres, discusiones para mirar esos temas. Gracias. Siguiente. Dayan. Sandra. Ah, bueno, Sandra, sí. Gracias. Pues yo considero que es importante este tema de hacer campañas de difusión masivas, porque es que pienso como que una sola golondrina no hace verano. Es decir, este tema de economía del cuidado creo que es muy importante, es crucial para la sociedad en general. Pero al interior, por ejemplo, del sindicato, creo que cuando uno hace campañas de sensibilización sobre este tema, hay muchos vacíos, muchos silencios de parte tanto de hombres como de mujeres, y creo que sí es necesario que haya muchas más campañas de difusión a nivel general para que el tema pues sí, en el espacio público, que se difunda y que realmente se empiece a cuestionar el papel de hombres y mujeres en las tareas y cuidados, ¿sí? Porque creo que se debe también naturalizar que ya los hombres sí están ingresando en los espacios del hogar, que se debe naturalizar que las tareas deben ser complementarias, que deben ser equitativas para hombres y mujeres, y eso a veces genera como mucho recelo en los hombres, pues por los privilegios que tienen. Entonces creo que sí, incluso desde las centrales obreras se debe realizar unas grandes campañas de sensibilización frente al tema, porque esto debe ser masivo, ¿sí? Desde nosotras podemos hacerlo, pero también unas grandes campañas de difusión, porque si no, entonces no va a quedar en el aire el tema y pues los cambios de la sociedad a veces son muy lentos, pero si no se hace ruido, si no se hacen unas campañas de difusión masivas, como por ejemplo con el tema de la violencia contra las mujeres, que ya hoy no hay tanto permiso, ya hay más cuestionamiento cuando se violenta una mujer, creo que en este tema también deben haber unas grandes campañas y para eso pues obviamente se necesitan unos recursos, y creo que el sistema de cuidado debe enfocarse en el tema de la difusión y de campañas de sensibilización. Gracias. Gracias. Dayan.
Bueno, yo quisiera referirme a la primera pregunta. Desde mi experiencia sindical, nosotros estamos apenas empezando a incorporar los temas de género en nuestras agendas y he identificado que hay una deficiencia al respecto frente a la caracterización de la población de mujeres que pertenecemos a estas organizaciones sindicales, para que a partir de esa caracterización pues se pudiesen retomar algunos elementos quizás de interseccionalidad o de particularidades, ¿no? Porque no es lo mismo una madre cuidadora, una madre con red de apoyo, una madre soltera, o una madre sin hijos, una mujer sin hijos, pero que tenga a sus padres a su cargo, padres enfermos, padres que requieran también de todo este acompañamiento. Entonces considero que a partir de esa caracterización quizás se puedan, las acciones que se dirijan sean efectivas pues como para el cumplimiento de los objetivos y para empezar también a incorporar estos temas de forma transversal en nuestras agendas y bueno, hablo un poco desde mi experiencia. Gracias, Johanna. Sí, yo. Bueno, son dos cosas. Uno es partir de una caracterización, así como dice la compañera anterior, una caracterización teniendo en cuenta que las labores de cuidado no solo se centran en el cuidado de niños, niñas, adolescentes, sino también en personas adultas mayores y personas con discapacidad. ¿Y esto por qué? Porque esta caracterización nos permite pensarnos en estrategias que puedan tener en cuenta los tiempos, reducción de tiempos, pues las 3 R's que nos hablaron, ¿no? Y las 3 R's que son como las labores de cuidado, de redistribución, reconocimiento y se me fue la otra ahorita en este momento. Reducción. Esa reducción. Y la otra cosa que quería comentar es que es muy necesario también que, por ejemplo, desde los sindicatos se piense en una estrategia que permita tener espacios de cuidado al interior de las entidades, de las instituciones, de las organizaciones, de los lugares donde nosotras las mujeres que hacemos también labores de cuidado y que históricamente se nos ha asignado esta labor. Pensarnos en estrategias, una que sea el trabajo, las labores de cuidado vistas desde un trabajo comunitario, ¿no? Alguien habló también como de esas personas, esas redes de apoyo también pueden ser comunitarias, pueden ser laborales, pueden ser al interior también de nuestros trabajos. Y también un espacio que nos permita tener en los lugares donde nos encontremos, si contamos con un espacio de cuidado, eso también nos permite abordar las 3 R's de una mejor manera y pues tener una mayor efectividad también. Era como eso. Listo, gracias. Dori. Bueno, yo quisiera decir que desde acuerdo a mi experiencia, desde la Central Unitaria de Trabajadores de la Subdirectiva CUT, hemos encontrado que muchos de nuestras filiales, los departamentos de la mujer no corresponden a las mujeres, sino que están asumiendo compañeros que no tienen la perspectiva de género y por lo tanto no asumen ni le dan el rango ni la importancia que eso implica en construcción de tener claridad sobre qué es la economía del cuidado. Entonces creo que eso es una limitante que desde la central es importante que se tenga claridad. 2, se puede y se debe construir una política sindical desde la central donde se retome la importancia de la participación política de las mujeres y esto cómo se relaciona con la economía del cuidado. Entonces, por eso es tan importante este tema en la formación sindical, porque la participación, si nosotros no nos apropiamos de estos temas, difícilmente pues llegamos a los niveles de participación y de liderazgo y de empoderamiento que se requieren hoy en siglo XXI. Y me parece que en cuanto a la formación, creo que hay un gran esfuerzo por parte de las organizaciones sindicales, algunas de ellas que tienen cierta historicidad frente a esta formación y yo creería que deberían, por ejemplo, plantearse seminarios de profundización sobre este tema. O sea, no solamente la formación básica, sino cómo se hace una alianza estratégica entre
organizaciones sociales que manejan el tema con las escuelas de formación sindical que tienen los sindicatos y las centrales obreras. Bueno, muchísimas gracias a las que aportaron, fabuloso, excelente, muchas ideas. Falto yo, que me anoté, perdón. Nancy, no te había visto. Nancy, rápido, y la última, ya no hay tiempo para más, bueno, pero sí. tendremos todavía 6 sesiones para hablar. Así que Nancy, bueno, para sí. adelante. Este tema es tan importante, hablarlo, socializarlo, sensibilizar a toda la sociedad y lógicamente al interior de los sindicatos. Desde la educación, desde la escuela, hay que empezar a hablar de la economía del cuidado, porque en la escuela es donde se refleja esa desigualdad entre los padres, cuando son las madres las que van al colegio a recibir los informes académicos, las citaciones, y son las mujeres las que siempre, en su gran mayoría, por no decirlo casi el 100%, quienes están pendientes de las tareas y de los avances de sus hijos a nivel académico. Entonces, eso hay una desigualdad tremenda, y yo pienso que hay que abrir espacios con los hombres a nivel de los sindicatos y hablar este tema para que se conozca a nivel social y a nivel sindical. ¿Por qué? Porque a mí me llama la atención que en el Congreso de la CUT no pasó la propuesta de la cuota del 30% de mujeres en las listas, o sea, la ley de cuota. Entonces, cuando vamos a los congresos o vamos, no pasan las propuestas. Entonces, eso quiere decir que a nuestros hombres a nivel sindical les falta mucho conocimiento y mucha decisión de entendernos a nosotras las mujeres esas grandes desigualdades que existen. Gracias. Muchas gracias. Quiero decirles que excelentes los puntos en nuestra próxima reunión, que la primera que sigue ya de profundización de temas sobre organización social del cuidado. Ahí vamos a tener una parte también de taller donde vamos a hablar, digamos, de la incidencia política en el sector sindical, acciones posibles, todo eso. Es decir, esto que ustedes dijeron hoy, lo vamos a sistematizar y lo vamos a organizar para que sea en el próximo taller. Ya tenemos avanzado, digamos, algunos aspectos fundamentales que ustedes tocaron. Entonces, ya para cerrar, Alejandra, ¿tienes un minuto? Sí, un minuto. Voy a usar minuto y medio. El medio lo voy a usar para pedirles un favor, y es que Anaí mencionaba que encontramos un análisis de acciones sindicales, básicamente un análisis de convenciones colectivas que hicieron en Argentina, y estamos tratando por ahora de hacer un sondeo de convenciones colectivas en Colombia. Entonces, les voy a anotar en el chat mi correo. Si alguna quiere enviarme su convención colectiva, o alguno, porque creo que tenemos un compañero, le agradecería mucho, porque nos va a permitir hacer una mirada en perspectiva de las acciones de transformación del cuidado que se pueden tomar desde las convenciones colectivas, que son realmente muchas, no se están tomando casi, y eso creo que va a ser una herramienta quizás como muy práctica digamos, para la acción sindical. Y como ya no me quedan sino como 30 segundos, me queda solo agradecerles. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por las ideas y los comentarios. Digamos, vamos a tener muchos otros espacios de hablar, de profundizar en este tipo de acciones sindicales, también de ver en qué medida podemos apoyar con los recursos que tenemos humanos, frente al tema, por ejemplo, de profundizar en estos temas en otros espacios sindicales, de abordarlos, de usar el material que les estamos mostrando. Recuerden que ese material es de uso libre, entonces quizás también sea una manera de llegarles a otras compañeras y compañeros. Y finalmente creo que sí coincido con muchos de los comentarios. Yo creo que aquí hay que hacer muchísima pedagogía. Recordemos que también muchas de nuestras organizaciones sindicales tienen medios de comunicación, pero incluso mucha pedagogía con los compañeros sindicalistas. O sea, yo realmente no quiero darme por vencida, porque persistir es parte de nuestra agenda feminista y sindical,
pero es impresionante, o sea, nunca dijimos, por ejemplo, que esto es un curso para mujeres y es dificilísimo que los compañeros entiendan su papel en la transformación de en estos asuntos, ¿no? Que no es una tarea solo de las mujeres. Entonces nos vemos en la próxima sesión, vamos a estar pues recordando las fechas, vamos a estar poniéndolos Dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Vamos a tener, siempre van a ser cada 15, pero aquí hay un pequeño cambio y vamos a vernos dentro de 8 días en la primera sesión. Vamos a poner el material a disposición de ustedes para que lo puedan ver previamente un par de días antes. A partir de la siguiente vamos a tener un poco más de tiempo, pero ahora pues queríamos empezar con el curso. Entonces, muchas gracias a todas y bueno, nos vemos en 8 días y esperamos seguir profundizando en la transformación de la agenda sindical desde esta mirada de la economía del cuidado. Gracias también a Anita y a Paola por todas las explicaciones. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches a todas. Que descansen. Muchas gracias. Gracias. Alejandra, Gracias, muy buenas nos noches. mandas la grabación. Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Buenas noches y buenas noches, buena semana. Lo mismo Semana, para compañeras. todas. Gracias. Gracias. Gracias.